Amados hermanos, hoy quiero hablarles con el corazón encendido por la verdad de Dios. Un tema importante, delicado y urgente. Escuchen bien, jamás ores por un enfermo sin antes saber estas 5 cosas. No porque orar esté mal, al contrario, sino porque la oración no es un juego, ni una fórmula mágica, ni un rito vacío. Es un arma espiritual poderosa y debe usarse con discernimiento, con fe y con reverencia. Lo primero que debemos recordar es que Dios es soberano sobre la vida y la muerte. A veces oramos como si quisiéramos torcerle el brazo al Creador del universo. Pero no olvides que Él es el Alfa y la Omega. Él da la vida y Él la toma. Él sana y también permite que pasemos por el valle de sombra y de muerte. No oramos para exigir, oramos para alinearnos con su perfecta voluntad. Nuestra fe debe comenzar con humildad. Señor, tú sabes más que yo. En segundo lugar, antes de orar, pregúntate, ¿cómo está la fe del enfermo? No para juzgar, no para condenar, sino para entender el terreno en el que estás pisando. La Biblia nos muestra que muchas veces Jesús dijo, tu fe te ha sanado, pero también sanó a personas que ni siquiera lo habían pedido, por pura compasión. Así que la fe importa, sí, pero no es una receta automática. A veces oramos por otros con más fe de la que ellos tienen, y eso también es válido. Pero conviene saber cómo está el corazón del que sufre. En tercer lugar, escúcheme bien, el pecado no confesado puede ser un estorbo para la sanidad. No todos los enfermos están así por pecado, claro que no, no se trata de condenar a nadie. Pero hay momentos en los que el Espíritu Santo te muestra que hay algo más profundo que una dolencia física. Rencores no perdonados, vidas desordenadas, corazones endurecidos. A veces la verdadera enfermedad está en el alma y mientras esa raíz no se trate no habrá fruto de sanidad. Por eso, antes de orar, busca dirección del Espíritu. Tal vez esa persona necesita primero reconciliarse con Dios. La cuarta verdad que debes saber es que Dios no siempre sana como nosotros esperamos. Nos encantaría ver cada cáncer desaparecer, cada parálisis revertirse, cada diagnóstico anulado. Y Dios lo puede hacer, sí puede, pero también hay momentos en que Él sana de otra forma. A veces restaura el alma, otras veces da paz en medio del dolor y otras veces lleva al enfermo a su presencia donde ya no hay llanto ni dolor. ¿Es eso menos sanidad? No. A veces es la más grande de todas. Aprendamos a no limitar al Dios eterno con nuestras expectativas temporales. Y la quinta cosa, tal vez la más difícil de aceptar, la voluntad de Dios está por encima de nuestro deseo. Jesús en el Getsemaní, con el sudor como gotas de sangre, oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si Jesús oró así, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Ora con fe, sí, declara vida, sí, pero también di, Señor, hágase tu voluntad, porque tú sabes más que yo, porque tú eres bueno, aunque yo no entienda todo. Por eso, hermano, hermana, antes de poner tus manos sobre un enfermo, antes de clamar por un milagro, detente, examina tu corazón, busca dirección, pregunta, escucha y luego sí. Ora con autoridad en el nombre de Jesús, ora con poder, con convicción, pero ora también con lágrimas, si es necesario. Ora sabiendo que no eres tú quien sana. El poder no está en tus manos, está en la cruz. Y el que murió y resucitó tiene la última palabra. Así que la próxima vez que enfrentes una cama de hospital, un diagnóstico difícil, una madre llorando por su hijo, recuerda estas 5 cosas y ora, sí, pero ora con entendimiento, con fe y con temor de Dios. Porque cuando se ora así, el cielo, Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Esta no es solo una declaración teológica. Es una verdad que debe temblar en nuestro corazón cada vez que nos acercamos a orar por alguien que sufre. No podemos olvidar que estamos invocando al Creador del cielo y de la tierra, al que formó al ser humano del polvo y sopló en él aliento de vida. No es el médico, ni el pastor, ni el que ora. Quien tiene la última palabra es Dios. Solo Dios. Cuando oramos, muchas veces lo hacemos con ansiedad, con urgencia, con dolor. Y eso es comprensible. Queremos que ese ser querido se levante de la cama, que desaparezca el cáncer, que la fiebre ceda, que el corazón vuelva a latir fuerte. Pero por encima de nuestra urgencia está la voluntad perfecta de Dios. Y su voluntad no siempre es la nuestra.
Él ve el panorama completo, nosotros solo un fragmento. Él ve la eternidad, nosotros apenas vemos el día de hoy. Hay momentos en los que Dios sana de manera milagrosa y su nombre es glorificado. Pero también hay momentos en los que Él permite que alguien parta, y aún en eso, su nombre puede ser glorificado. Recordemos a Job, quien después de perderlo todo dijo, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Eso no es resignación vacía, eso es fe verdadera. Fe que reconoce que no tenemos el control, que no somos dioses, que estamos en manos del Altísimo. Y es por eso que, antes de orar, debemos rendir nuestro corazón y declarar, Señor, tú estás en control. Si tú quieres, puedes sanar. Pero si no lo haces como yo espero, seguiré creyendo que eres bueno. Porque cuando entendemos esto, nuestra oración cambia. Ya no es una súplica desesperada. Es una conversación con un Padre que sabe lo que hace. Es una confianza profunda que dice, aunque no entienda, confío en ti. Entonces sí, ora por el enfermo. Clama por sanidad. Pero no lo hagas como si fueras el dueño del milagro. Hazlo sabiendo que Dios tiene el poder para sanar, pero también la sabiduría para actuar según su voluntad. Y en ambos casos, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo digno. Él sigue siendo soberano. La fe del enfermo importa. No hay duda de ello. La Biblia nos muestra una y otra vez que la fe es un canal poderoso por el cual Dios derrama su gracia, su poder y sus milagros. Jesús mismo en muchos momentos de su ministerio sanó a las personas y les dijo, tu fe te ha salvado, o conforme a tu fe te sea hecho. La fe activa lo invisible, abre puertas en lo sobrenatural, prepara el corazón para recibir lo que solo Dios puede dar. Pero hay algo que debemos entender con mucha claridad. La fe no es una fórmula mágica. No es una llave automática que, por el solo hecho de usarla, nos garantiza un resultado específico. Dios no es un dispensador de milagros al que se le introduce una moneda de fe y automáticamente responde con sanidad. Su poder no está condicionado a nuestras emociones ni a nuestras expectativas. Él responde a la fe, sí, pero también actúa conforme a su perfecta voluntad, la cual a veces no entendemos en el momento. Muchos creyentes se han sentido culpables, frustrados o incluso acusados por no ver sanidad, pensando que fue por falta de fe. A veces escuchamos frases como, si tan solo hubieras creído más fuerte, o Dios no te sanó porque tu fe no fue suficiente. Y eso, hermanos, puede convertirse en una carga cruel, porque no siempre se trata de que el enfermo no creyó lo suficiente. A veces, el plan de Dios incluye procesos más largos, propósitos más altos, o incluso una sanidad que no es física, sino espiritual o emocional. Miremos a los evangelios. En Marcos capítulo 2, vemos a 4 hombres que llevaron a su amigo paralítico hasta Jesús. Lo bajaron por el techo porque la multitud no les dejaba pasar. Dice la Escritura que Jesús vio la fe de ellos, no del enfermo, sino de sus amigos. Y por esa fe ese hombre fue sanado. Eso nos enseña algo profundo. Hay momentos en que el enfermo no tiene fuerzas ni para creer, y es la fe de otros, la intercesión, la compasión, el clamor de la comunidad, lo que mueve la mano de Dios. Pero también hay ejemplos donde la fe personal fue clave, como aquella mujer con flujo de sangre que llevaba 12 años enferma, gastando todo su dinero en médicos sin mejora alguna. Ella se dijo a sí misma, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y lo hizo. Tocó a Jesús con una fe tan genuina, tan desesperada, que él se detuvo en medio de una multitud para preguntarle, ¿quién me ha tocado? No porque no supiera, sino porque quiso resaltar la fe de esa mujer. Ella creyó, y su fe fue el vehículo de su sanidad. Entonces, ¿importa la fe del enfermo? Sí, importa, pero no como una moneda de cambio, sino como una expresión de confianza total en el carácter de Dios. Una fe que no solo cree que Él puede sanar, sino que también acepta su voluntad
incluso cuando es diferente a nuestro deseo. Esa es la fe madura, la que dice: Señor, creo que puedes sanarme, pero si no lo haces como yo espero, seguiré creyendo que eres bueno. Seguiré adorándote, seguiré confiando en ti. También debemos entender que la fe verdadera no siempre es ruidosa. No siempre se ve como un grito en un culto ni como una emoción intensa. A veces la fe se manifiesta en un susurro: Señor, no entiendo, pero aquí estoy. A veces se ve en la persona enferma que, aunque no se ha levantado de su cama, sigue orando, sigue dando gracias, sigue creyendo. Esa fe silenciosa, perseverante, humilde, también mueve el corazón de Dios. Es necesario tener discernimiento al momento de orar por un enfermo. Antes de imponer manos o declarar milagros, pregúntate: ¿cómo está el corazón de esta persona? ¿Hay fe? ¿Hay esperanza? ¿O está agotada, herida, confundida? En lugar de solo orar por sanidad física, tal vez sea necesario ministrar al alma, escuchar, acompañar, animar, restaurar la fe que quizás se ha debilitado por el dolor del proceso. Y si te toca orar por alguien que no cree, no te desanimes. Ora con tu fe, intercede con convicción, pero no pongas toda la presión sobre el enfermo como si dependiera de él el milagro. No siempre la persona podrá tener fe. El sufrimiento agota, la desesperanza desgasta, pero ahí es donde entra el cuerpo de Cristo. Ahí es donde tú puedes ser ese amigo que carga al paralítico hasta los pies de Jesús. En resumen, sí, la fe del enfermo importa, pero no es un interruptor mágico. Dios honra la fe, pero también honra el quebranto, la sinceridad, el clamor débil que apenas se puede expresar. Y sobre todo, Dios honra su propia soberanía. Así que no midas tu fe por el resultado del milagro. Mídela por tu perseverancia en confiar en Dios, en buscarle, en amarlo aún en medio de la prueba. Porque al final, la fe que salva, la fe que sostiene, es la que se aferra a Dios con o sin milagro. Y esa fe nunca queda sin recompensa. El pecado no confesado puede estorbar la oración. Esta es una verdad bíblica que no debe tomarse a la ligera, especialmente cuando nos acercamos a orar por sanidad, ya sea para nosotros mismos o para otros. A veces, en nuestro afán de ver un milagro inmediato, pasamos por alto que hay barreras espirituales que pueden bloquear la obra que Dios quiere hacer. No porque Dios no tenga poder, sino porque su santidad no negocia con el pecado oculto. La Biblia es clara en esto. En el Salmo 66, 18, el salmista dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, cuando hay pecado albergado conscientemente, sin arrepentimiento, sin confesión, eso levanta una muralla entre nosotros y Dios. No se trata de que Dios pierda poder o que se vuelva indiferente, sino de que su naturaleza santa no permite una comunión plena con corazones endurecidos o indiferentes al pecado. Cuando oramos por un enfermo, lo primero que muchos piensan es en el cuerpo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué medicina está tomando? ¿Qué síntomas tiene? Pero muy pocas veces nos detenemos a considerar el estado del alma. Y muchas veces allí está la raíz del problema. No siempre, esto es importante decirlo, pero en algunos casos la enfermedad física es el reflejo de una enfermedad espiritual. Heridas emocionales, rencores no perdonados, hábitos secretos, vidas doblegadas por la culpa o la hipocresía. Y mientras eso no sea tratado, la oración puede parecer estéril. Santiago 5, 16 lo dice claramente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Mira cómo lo dice: confesión y luego oración. Primero el alma se limpia y luego el cuerpo puede recibir. Hay una conexión directa entre el estado espiritual y la sanidad. No es una fórmula matemática, pero es una advertencia espiritual. Antes de orar, hay que examinar el corazón. Y aquí es donde muchos fallan, porque quieren el milagro pero no quieren el arrepentimiento, quieren el alivio físico pero no están dispuestos a rendir su vida, quieren que Dios los toque pero no que los confronte, quieren bendición sin obediencia, y Dios en su misericordia a veces sana de todas formas por pura gracia, pero otras veces espera a que la persona se quebrante, espera a que reconozca su necesidad de limpieza interior.
Espera a que el alma sea libre antes que el cuerpo. Recordemos que Jesús no vino solo a sanar cuerpos, vino a salvar almas. Cuando sanó al paralítico en Mateo 9, lo primero que le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Eso escandalizó a los fariseos, pero era exactamente lo que el hombre necesitaba. Jesús vio más allá del parálisis física, vio una parálisis espiritual que requería perdón. Solo después de perdonarlo, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hay un orden divino en esto. El alma primero, el cuerpo después. Y no se trata de condenar al enfermo ni de decir que toda enfermedad es por pecado. No, Job estaba enfermo y no fue por pecado. Pablo tenía un aguijón en la carne y no fue por pecado. Hay casos donde la enfermedad forma parte del proceso de santificación del testimonio de los misterios de Dios. Pero también hay casos, y no pocos, en los que el pecado no confesado es la raíz, el bloqueo, la barrera. Por eso, cuando ores por alguien enfermo, hazlo con discernimiento. Pregunta con sabiduría. ¿Hay algo que necesitas confesar al Señor? ¿Hay algo que has guardado por años? ¿Hay alguien que necesitas perdonar? ¿Hay cadenas secretas que te están atando? A veces, antes de imponer manos, necesitamos imponer la verdad de la palabra sobre el corazón, porque la verdadera sanidad empieza por dentro. Y si eres tú el que estás enfermo y te cuesta recibir sanidad, haz una pausa, no entres en condenación, pero sí en examen, pídele al Espíritu Santo que te revele si hay algo en tu vida que necesita ser traído a la luz. Tal vez no es algo visible para otros, pero Dios lo ve. Y si lo confiesas, si te arrepientes de corazón, se abrirán las ventanas del cielo. La oración que antes estrellaba contra el techo de pronto fluirá con poder, porque Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. El pecado oculto siempre trae consecuencias, tal vez no de inmediato, pero con el tiempo se manifiesta. En la salud, en la mente, en las emociones, en las relaciones. Por eso Dios nos llama no solo a orar, sino a confesar, no solo a pedir milagros, sino a vivir en santidad. Y cuando eso ocurre, cuando hay arrepentimiento verdadero, la oración se convierte en un canal limpio por donde fluye la gloria de Dios. Así que antes de orar por sanidad, abre la puerta del alma, examina tu vida a la luz de la palabra, pide perdón si es necesario, perdona si es necesario, rompe con el pecado escondido y entonces ora, porque una oración respaldada por un corazón limpio es una oración que puede mover montañas. Y cuando esa clase de oración sube, el milagro baja. Dios a veces sana de formas que no esperamos. Esta es una verdad que puede ser difícil de aceptar cuando estamos atravesando momentos de angustia, cuando vemos a un ser querido postrado en una cama, cuando el informe médico parece no cambiar, cuando las oraciones se multiplican pero los síntomas permanecen. Y sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que Dios no siempre actúa como nosotros pensamos. Él no está limitado a nuestras ideas, ni a nuestras expectativas, ni siquiera a nuestra comprensión de lo que significa ser sanado. Para nosotros sanidad casi siempre significa la recuperación total del cuerpo, que el dolor desaparezca, que el tumor se disuelva, que el órgano dañado vuelva a funcionar, que el paciente se levante y camine. Y, sí, Dios puede hacer eso. Lo ha hecho antes, lo sigue haciendo hoy, y lo hará mientras su gracia se derrame sobre esta tierra. Pero también es cierto que su forma de sanar muchas veces va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. A veces, sana el alma antes que el cuerpo. A veces, en lugar de quitar el sufrimiento, nos fortalece en medio de él. A veces, en lugar de cambiar la situación, cambia el corazón. Y en ocasiones, su sanidad definitiva es llevarnos a su presencia, donde no hay más llanto, ni enfermedad, ni dolor. En nuestra mente limitada, muchas veces confundimos la ausencia de sanidad física con la ausencia de Dios. Creemos que si no hay milagro visible, entonces Dios no escuchó, o no le importó, o se olvidó. Pero la Escritura nos muestra una y otra vez que Dios está obrando incluso cuando no lo parece. Pensemos en el apóstol Pablo, quien pidió 3 veces que Dios le quitara su aguijón en la carne, una aflicción que lo atormentaba. Y Dios le respondió, pero no como Pablo esperaba. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Pablo no fue sanado de la manera que quería, pero recibió una fuerza que lo sostuvo por el resto de su vida. Fue una sanidad del alma, una profundidad de gracia que lo hizo más fuerte que nunca, aunque su cuerpo siguiera cargando con dolor. Otro ejemplo poderoso es el de Lázaro. Jesús supo que estaba enfermo, y en lugar de correr inmediatamente, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Para sus hermanas, Marta y María, Jesús había llegado tarde, pero Jesús tenía otro plan. Él no solo iba a sanar una enfermedad, iba a resucitar a un muerto. Su forma de sanar no fue evitar la muerte, sino vencerla. Y al hacerlo, reveló una gloria que nadie esperaba. A veces, cuando parece que Dios no está haciendo nada, en realidad está preparando una obra mayor. Hay ocasiones en que Dios permite que alguien pase por la enfermedad por un tiempo largo, no por crueldad, sino porque está formando algo en su carácter, en su corazón, en su testimonio. He conocido personas que, en medio de sus tratamientos, han llevado a médicos, enfermeras y familiares a los pies de Cristo. Su dolor no fue en vano. Su cuerpo sufría, pero su espíritu, y aunque esperaban la sanidad física, recibieron algo aún más valioso: la presencia constante de Dios, su paz que sobrepasa todo entendimiento, y una fe inquebrantable que inspiró a muchos. También está el caso de quienes, después de mucho orar, no reciben la sanidad en esta vida, sino en la eternidad. Y aunque para nosotros eso puede parecer una pérdida, para Dios es una victoria, porque la muerte para el creyente no es el fin, es el comienzo de una vida plena, gloriosa, sin enfermedad, sin lágrimas. Es el cumplimiento de la promesa de Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esa es la sanidad completa. Y cuando un hijo de Dios parte en Cristo, podemos llorar, sí, pero también debemos reconocer que fue sanado eternamente. Esto no significa que debamos dejar de orar por milagros, al contrario. Debemos seguir creyendo que Dios tiene poder para sanar hoy, que sus promesas son reales, que su brazo no se ha cortado. Pero también debemos orar con madurez, con discernimiento, con entrega. Debemos decir como Jesús en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque confiar en Dios no es solo creer que puede hacer lo que pedimos, sino también aceptar que lo que Él haga o no haga será mejor, aunque no lo entendamos en el momento. Dios sana de formas que a veces no esperamos, y cuando lo hace, nos enseña a ver más allá de lo visible, a confiar más profundamente, a rendirnos más completamente. Nos recuerda que su plan es eterno, que su amor es perfecto, y que su gloria se revela tanto en el milagro inmediato como en el proceso largo. Así que, aunque no veas el resultado que esperabas, no pierdas la fe. Dios está obrando, siempre lo hace, solo que a veces lo hace de una manera que solo los ojos del Espíritu pueden entender. La voluntad de Dios es más importante que nuestro deseo. Esta verdad puede ser difícil de aceptar, especialmente cuando estamos en medio del dolor, cuando enfrentamos una pérdida, cuando luchamos con enfermedad o cuando anhelamos un milagro con toda el alma. Nuestros deseos son reales, profundos. Muchas veces nacen del amor, de la compasión o del sufrimiento. Pero aún así, debemos recordar que por encima de lo que nosotros queremos está lo que Dios sabe. Y Él no solo sabe más, Él sabe mejor. Desde el principio de la historia bíblica, vemos cómo la voluntad de Dios trasciende los planes humanos. Abraham deseaba un hijo, y Dios se lo prometió, pero lo hizo esperar décadas. José soñaba con liderazgo, y Dios lo llevó por un camino de traición, esclavitud y cárcel antes de exaltarlo. Moisés deseaba liberar a su pueblo, pero no a su manera. Dios tenía un plan distinto, más largo, más difícil, pero también más perfecto. Y lo mismo ocurre con nosotros. Tenemos anhelos, oramos con fervor, clamamos con lágrimas, pero debemos recordar que la oración no es un medio para forzar a Dios a cumplir nuestra voluntad.
sino un acto de rendición que busca alinearnos con la suya. Cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, su humanidad quedó al desnudo. Dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es, sin duda, una de las oraciones más poderosas de toda la Biblia. Jesús, sabiendo lo que venía, el sufrimiento, la cruz, el abandono, el peso del pecado del mundo, expresó su deseo de no pasar por ese dolor, pero inmediatamente sometió ese deseo a la voluntad del Padre. No era una oración egoísta, no era falta de fe, era una rendición total. Y en esa rendición halló la fuerza para cumplir el propósito eterno. A veces nosotros oramos así: Señor, sánalo, Señor, que no muera, Señor, que se restaure esta relación, Señor, abre esa puerta. Y está bien pedir, Dios escucha, Dios se conmueve, Dios responde, pero también debemos aprender a decir: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, porque a veces nuestra voluntad se basa en lo que sentimos en el momento, mientras que la de Él se basa en lo que sabe desde la eternidad. Nosotros vemos un capítulo, Él ve toda la historia. Nosotros vemos la herida, Él ve la sanidad que vendrá después. Nosotros vemos la pérdida, Él ve la redención que se está gestando. Aceptar la voluntad de Dios no es resignarse, es confiar. No es bajar los brazos en derrota, es levantar los ojos en fe. Es creer que aunque las cosas no salgan como esperábamos, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue siendo digno de nuestra adoración. Cuando sometemos nuestro deseo a su voluntad, no estamos perdiendo, estamos ganando paz, porque ya no estamos luchando contra lo inevitable, estamos descansando en aquel que nunca se equivoca. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo sale como queremos. El verdadero desafío viene cuando oramos con todo nuestro corazón y la respuesta no es la que deseábamos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos alejamos de Dios? ¿Nos enojamos con Él? ¿Cuestionamos su amor? O como Job, decimos: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la fe madura, la que no depende de los resultados, la que se sostiene en la relación, la que ama a Dios no por lo que hace, sino por quien es. Cuando oramos por sanidad, por ejemplo, debemos hacerlo con fe, pero también con humildad. Debemos creer que Dios puede sanar, porque Él es todopoderoso. Pero también debemos aceptar que si Él decide no sanar de la forma que esperamos, sigue teniendo el control. Y su propósito, aunque nos duela, siempre es más alto, más sabio, más lleno de amor que cualquier cosa que podamos imaginar. La voluntad de Dios a veces incluye procesos, demoras, silencios, incluso pérdidas. Pero cada paso, cada espera, cada no de Dios, tiene un propósito. A veces, al mirar atrás, entendemos por qué ciertas puertas no se abrieron, por qué ciertas personas se fueron, por qué ciertas oraciones no fueron respondidas como esperábamos. En su momento dolió, pero ahora vemos que su voluntad nos protegió, nos enseñó, nos preparó. El tiempo revela lo que en el presente cuesta aceptar. Por eso, al orar, no pongas tu fe en un resultado, pon tu fe en Dios. Cree que Él puede hacer lo que pides, pero cree aún más que su voluntad es perfecta. Ora con pasión, con esperanza, con fe, pero también con rendición. Y si al final lo que Dios hace es diferente a lo que pediste, adórale igual, porque Él sigue siendo el mismo Dios que te amó en la cruz, el mismo que venció la muerte, el mismo que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. La voluntad de Dios es más importante que nuestro deseo, porque su voluntad nos conduce a su propósito eterno. Y ese propósito no siempre es cómodo, pero siempre es bueno. Siempre. Aunque no lo veas ahora, lo verás un día. Y cuando lo veas, te darás cuenta de que confiar en Él valió la pena. Ora con autoridad, pero también con humildad. Estas dos actitudes no son opuestas, sino complementarias. Muchos creyentes han caído en el error de abrazar solo una de ellas. Algunos oran con tanto temor que parece que no creen en el poder de Dios, y otros oran con una presunción tan grande que olvidan que están hablando con el soberano del universo. La oración eficaz nace del equilibrio, saber quién es Dios, saber quiénes somos nosotros y saber quiénes somos en Él. Orar con autoridad significa orar con fe,
con la certeza de que tenemos acceso directo al trono de Dios por medio de Jesucristo. No venimos como mendigos, sino como hijos. No hablamos desde la duda, sino desde la confianza. Jesús mismo nos enseñó a orar en su nombre y nos prometió que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Eso nos da autoridad espiritual. Una autoridad que no proviene de nosotros, sino de la obra redentora de Cristo. Él nos abrió el camino al Padre. Y por eso podemos orar con firmeza, declarar la verdad de la palabra, resistir al enemigo y clamar por milagros sabiendo que el cielo nos escucha. Pero esa autoridad no es licencia para la arrogancia, no es una fórmula mágica ni una herramienta para manipular a Dios. Por eso también debemos orar con humildad. Reconocer que, aunque tenemos libertad para acercarnos, seguimos hablando con el Santo, el Todopoderoso, el que da vida y la quita, el que conoce el fin desde el principio. Orar con humildad es recordar que no somos nosotros los que obramos milagros, sino Dios. Nosotros no sanamos, no liberamos, no transformamos, Él lo hace. Nosotros solo somos vasos, canales, instrumentos. La autoridad sin humildad se convierte en orgullo espiritual y ese orgullo puede estorbar más que ayudar. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Él oró con autoridad, echó fuera demonios, sanó enfermos, calmó tempestades con una palabra. Pero nunca lo hizo desde la soberbia. Siempre oró con dependencia del Padre. En cada momento de su ministerio dejó claro que no hacía nada por su propia cuenta, sino que todo lo hacía en comunión con Dios. Incluso en el huerto de Getsemaní, cuando enfrentaba la hora más oscura, oró con reverencia y rendición. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la combinación perfecta de autoridad y humildad. Clamar con pasión, pero someter el resultado a la voluntad divina. Orar con autoridad implica conocer las promesas de Dios. No podemos orar con firmeza por algo que ignoramos o que no está en la palabra. La autoridad se nutre de la verdad. Cuando sabemos que Dios promete estar con nosotros, podemos orar con confianza en medio del dolor. Cuando sabemos que Él es nuestro sanador, podemos clamar por sanidad con esperanza. Cuando conocemos que Él da paz que sobrepasa todo entendimiento, podemos orar por descanso en medio de la ansiedad. Pero también debemos aceptar que hay cosas que no entendemos, y ahí entra la humildad. Reconocer que Dios es más sabio que nosotros. Orar con humildad es también recordar nuestra fragilidad. A veces oramos como si Dios nos debiera algo, como si Él estuviera obligado a responder en nuestros términos. Pero no es así. Todo lo que recibimos de Dios es por gracia. No lo merecemos. Y eso debería llenarnos de gratitud y reverencia. Humildad no es orar con timidez, es orar con un corazón rendido, reconociendo nuestra total dependencia de Él. Es decir, Señor, creo que puedes hacerlo, te lo pido con todo mi corazón, pero también acepto que tú sabes más que yo y que tu plan es mejor que el mío. Hay momentos en los que orar con autoridad es crucial. Cuando estamos orando por alguien oprimido, por un enfermo, por una situación imposible, debemos recordar que somos embajadores del reino. No podemos orar como si no creyéramos en el poder de Dios. Debemos declarar su palabra, resistir al enemigo, clamar con certeza, alzar la voz en el Espíritu. Pero aún allí, en el momento más intenso, debe haber reverencia, porque no estamos invocando nuestro poder, estamos invocando el nombre que es sobre todo nombre. Y cuando oramos así, con autoridad y humildad, nos alineamos con el corazón de Dios. No venimos a imponer nuestros planes, sino a participar de los suyos. No venimos a exigir, sino a colaborar con lo que Él ya está haciendo. Y en ese equilibrio, la oración se convierte en algo más que palabras, se convierte en una expresión viva de fe, de amor, de obediencia. Muchos han dejado de orar con autoridad porque han tenido decepciones. Otros han perdido la humildad y se han vuelto manipuladores en la oración, pero Dios nos llama a recuperar el equilibrio, a entrar en el lugar secreto como hijos confiados, pero también como siervos dispuestos, a clamar con fuerza, pero con el rostro inclinado, a recordar que el cielo se abre no solo ante la fe, sino también ante la obediencia.
Así que ora. Ora con toda tu alma. Usa la autoridad que Cristo te ha dado. Declara sus promesas. Enfrenta la oscuridad con la luz del Evangelio. Pero nunca dejes de orar con humildad. Porque es en ese corazón quebrantado, rendido, lleno de fe y reverencia, donde Dios derrama su poder. Allí donde la autoridad y la humildad se abrazan, el cielo toca la tierra. Hermanos, después de todo lo que hemos considerado, entendemos que orar por un enfermo no es algo que debamos tomar a la ligera. No se trata solo de palabras dichas con buena intención, ni de repetir frases aprendidas. Es un acto santo, profundo y poderoso, pero que exige discernimiento, reverencia y verdad. Antes de orar por alguien que sufre, debemos reconocer que Dios es soberano sobre la vida y la muerte, que la fe importa pero no es una fórmula, que el pecado sin confesar puede ser un estorbo, que Dios muchas veces sana de formas que no esperamos, que su voluntad está por encima de nuestro deseo y que debemos orar con autoridad, sí, pero siempre con humildad. Dios sigue obrando, Él escucha, Él responde, Él sana, pero su obra siempre será guiada por su perfecta sabiduría y no por nuestros impulsos. Por eso cuando nos acerquemos a orar por los enfermos, hagámoslo como verdaderos hijos de Dios, con corazones rendidos, llenos de fe, saturados de su palabra, y confiando en que, pase lo que pase, su propósito será cumplido. Porque el verdadero poder de la oración no está en lo que pedimos, sino en con quién estamos hablando. Y si estamos en Cristo, entonces oramos no desde el miedo ni la duda, sino desde la esperanza viva de que Dios está presente, que Dios es bueno y que su gloria se manifestará aún en medio del dolor. Así sea.